Buenos días, doctor. No se oye nada. Lo siento. Otra vez, recomenzamos. Hemos dicho que debajo de la piel se encuentra en el plano más profundo la hipodermis, que es la capa más profunda y representa el 10% del peso total. Está formado por grasa, venas y arterias superficiales. Su espesor varía según las zonas del cuerpo y el estado nutricional. Cuando está presente normalmente y distribuido normalmente es un paciente eutrófico. Si está disminuido se llama caquexia y si está aumentado patológicamente se llama obesidad. Pero también puede estar mal distribuido y a esto se llama lipodistrofia. La lipodistrofia, ejemplo, es un paciente que tiene una obesidad en otentote a nivel de la cadera y los muslos. Esto podemos ver y lo comparan con los pantalones de los jinetes, de los caballos de pismo. A eso se llama lipodistrofia. La función del tejido celular subcutáneo es la aislación térmica, mecánica, es el reservorio energético del medio interno. Las alteraciones que podemos ver fundamentales en el tejido adiposo, como les reitero nuevamente, puede ser la obesidad, puede ser el adelgazamiento extremo, la caquexia, pueden aparecer nódulos subcutáneos y lo que podemos encontrar a este nivel cuando se acumula agua, sal, es edema, si es linfedema, en los hipotiroideos cuando se acumula algunos residuos de mucopolisacáridos es el mixedema y si existe aire, enfisema. El edema se define como la acumulación de líquido en el intersticio de los tejidos orgánicos y o en las cavidades serosas. Este líquido puede ser exudado o puede ser trasudado. El exudado es generalmente inflamatorio y tiene alta concentración de proteínas y células sanguíneas, y esto se debe principalmente al aumento de la permeabilidad de los pequeños vasos en la zona de la lesión. En cambio, el trasudado es un cambio en la presión capilar coloidosmótica y esto hace de que trasvase a las serosas, sobre todo líquido. Esto podemos ver en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en el caso del hidrotórax, la citis. Los factores que participan en la fisiopatología del edema son la presión hidrostática. Recuerden fisiología que en la presión del extremo capilar, la presión que gobierna que pase el suero hacia los tejidos para que estos se nutran, es la presión hidrostática. Esta aproximadamente con la presión de flujo capilar representa 27 o un poco más de presión hidrostática, que en este extremo le gana la presión coloidosmótica, que está gobernada por las proteínas y es la que obliga a que salga el suero a nivel de los capilares para nutrir al medio externo de células y etcétera. La presión oncótica, que esta va a aumentar o gobernar en el extremo venoso, cuando ya este suero ha nutrido a las células, va a regresar, es como una especie, perdón por el término, rechupan a este nivel el suero que ha salido, puede quedar un pequeño sobrenadante en el intersticio y los capilares se encargan de completamente secar el intersticio. Esa es la normalidad. Obviamente también en el edema interviene la permeabilidad. La permeabilidad puede estar alterada, por ejemplo, en la sepsis, también en los pacientes quemados o en los pacientes que tienen algún tipo de inflamación como el edema angioneurótico, por ejemplo. Participan también en el edema el círculo vicioso que se presenta en algunas patologías, acá ejemplo la insuficiencia cardíaca, como la antidiurética y el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el mecanismo de reabsorción renal de agua y electrolitos que puede estar perturbado en algunas patologías. En la fisiopatología pueden participar todos los factores antes mencionados o algunos de los mismos. La mayor parte del líquido acumulado proviene del intravascular. Solamente una pequeña cantidad proviene del espacio intracelular. Esta es una representación del agua corporal total que representa el 60% del peso del adulto. No es así en el niño, que esto es un poco más, hasta el 80%. Si ponemos un modelo ejemplo de un individuo adulto de 70 kilos, 7 por 6, 42 litros sería el agua corporal total.
representando el líquido intracelular un 40% de sus 70 kilos. 70 por 4, 28 litros está en el intracelular y en el extracelular está 14. De este líquido extracelular, un 15% se encuentra en el intersticio y un 5% representa el plasma. Esto quiere decir aproximadamente 3 litros y medio que están en el plasma y 11.5 en el intersticio. Esto es lo que les mencionaba a nivel del extremo de la vertiente arterial. Existe una presión que obliga, es una sumatoria de la presión hidrostática y la presión capilar, en este caso 32 milímetros de mercurio. Obviamente este espacio entre célula endotelial y célula anterior es permeable en los capilares, lo que permite que esta presión le gane a la presión coloidosmótica de 25 a este extremo y salga el suero y prácticamente riegue o nutra a todas las células que están en el intersticio. Sin embargo, luego de que haya cumplido su misión a nivel del extremo venoso, la presión coloidosmótica va a rechupar este líquido, va a reingresar a la circulación porque la presión hidrostática y capilar ha bajado a 11 milímetros y en este extremo la presión oncótica de 25 milímetros va a ser superior a esta presión, por lo que las proteínas jugarán un rol importante y pues existe un reingreso de ese flujo de suero que ha salido al intersticio. Esa es la dinámica fisiológica capilar normal. Les comenté que en el intersticio puede quedar un remanente de líquido y este es a su vez secado por el vaso linfático. Esta es la dinámica capilar normal. Entonces vamos a entender que el edema se va a producir si aumenta la presión hidrostática, ¿en qué casos? Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Si está baja la presión oncótica, como una hepatopatía crónica, una cirrosis o una insuficiencia hepática aguda, porque no está produciendo el hígado suficientes proteínas, o existe un síndrome nefrótico donde se está eliminando excesivamente proteínas por la orina y o una alteración en los vasos linfáticos que no reingresa el líquido remanente del intersticio y por eso se produce el edema. Claro que el edema linfático es un tanto diferente porque es un edema duro. Esa es la característica de este tipo de edema, como veremos más adelante. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? El edema va a disminuir la volemia efectiva y el aparato yuxtaglomerular secreta la renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno liberando la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 es transformada a angiotensina 2. Es un poderoso vasoconstrictor y además es un potente estimulador de la secreción de aldosterona por las cápsulas suprarrenales a nivel de la capa glomerular y esta a su vez actúa en el túbulo contorneado distal, promoviendo la reabsorción del principal catión que es el sodio a cambio del potasio y el hidrogenio. La aldosterona aumenta la reabsorción renal de agua y sodio por los riñones. Y de esta manera se restituye el volumen de circulación que a su vez perpetúa el edema. Es un círculo vicioso. El edema puede ser localizado en un miembro, tronco o cualquier zona corporal, inclusive en alguna cavidad serosa, o puede ser generalizado si existe una infiltración líquida del tejido celular subcutáneo en todo el cuerpo, cavidades serosas y tejido intersticial de los órganos. Esto, por ejemplo, podemos ver en el edema de grado 4, que es la nasarca. Cuando tenemos edema, semiológicamente lo que tenemos que describir es la localización, el color, la intensidad, la temperatura, sensibilidad, qué tipo de consistencia tiene, si existen trastornos tróficos y cuál ha sido la evolución del edema. Con respecto a la localización, si este es a nivel de los miembros inferiores o regiones maleolares, el edema cardiogénico es la causa más frecuente. En decúbito este edema, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, se evidencia que es más frecuente en los músculos y en las regiones sacras. Sin embargo, si es que este edema se localiza en un solo pie, el primer lugar de sospechar es la congestión venosa por trombosis venosa profunda y esto es de riesgo porque puede llevar a una tromboembolia pulmonar. O también si es un solo miembro puede ser una obstrucción linfática, lo que el mejor modelo es un cáncer de mama, que puede infiltrar a los linfáticos y puede producir en el brazo correspondiente un edema duro, como les mencionaba, típico del edema de tipo linfático. La inflamación y el traumatismo también puede ser otra causa de edema localizado.
En cambio, en los párpados, en los genitales, dorso de pie, como vemos en la imagen, acá un blefaroedema es típico matinalmente en los pacientes con falla renal. El edema localizado también puede ser de tipo inflamatorio. Acá ustedes en la primera imagen ven un blefaroedema inflamatorio, probablemente por alergia. En la segunda imagen vemos un queiloedema, es un edema de labios bastante muy pronunciado en los labios inferiores. Y acá estamos viendo por laringoscopía directa un gran edema de las cuerdas vocales que pone en riesgo la vida porque esto puede producir obstrucción aguda de la vía aérea y fallecer el paciente. Otro tipo de edema localizado, en ejemplo, está una obstrucción por compresión de la vena cava superior en el caso de algún tumor como linfoma, un bocio intratorácico que comprime el retorno venoso de la vena cava superior y esto va característicamente causar edema de cabeza, cuello y la parte alta del tronco. Podemos ver además circulación colateral, teleangiectasias en la pared del tórax y esto, les repito otra vez, en conjunto se llama síndrome de vena cava superior. El edema por congestión venosa se debe en algunos casos también al insuficiente drenaje venoso porque existen varices por incompetencia en este caso del sistema venoso safeno externo, en cambio si es más arriba es el sistema safeno interno. En estos casos existe alteración del trofismo de la piel porque la piel distalmente cerca al tobillo se pone gruesa y cambia de color, es un color un poco pardo y además que con la evolución puede terminar con úlceras. Cuando existe además contaminación de estos tegumentos, en este caso del, del síndrome varicoso, a esto se llama tromboflebitis. Tenemos que considerar que existe una triada que es la triada de Virchow. La triada de Virchow menciona éstasis venoso, hipercoagulabilidad, trauma vascular. El éstasis venoso se produce en todos esos pacientes que están mucho tiempo en la cama de un hospital o en su casa también. No hay excepción, esto es el sedentarismo. Sin embargo, en el hospital ustedes van a ver muy frecuentemente a los pacientes con vendaje compresivo de miembros inferiores y tiene esta finalidad de comprimir neumáticamente los miembros inferiores para evitar precisamente por éstasis la formación de coágulos. Esto también se puede producir en un viajero de tramo largo que desciende del avión o de la flota con uno de los miembros edematizado y esto hay que sospechar altamente en una trombosis venosa profunda. El segundo aspecto de la tríada de Virchow es la hipercoagulabilidad. Esta se produce en algunas enfermedades como el síndrome antifosfolipídico, donde la coagulación está acentuada y se produce trombosis en varios sitios. El que algunas mujeres tomen estrógenos, ya sea como anticonceptivos o como de algún tratamiento, o también se produce en la poliglobulia, porque está aumentada la viscosidad de la sangre. En cambio, el trauma vascular se produce cuando existe una incompetencia del sistema safeno. Acá vemos, por ejemplo, una incompetencia del sistema safeno externo y tienen que comprender que el sistema de retorno venoso profundo está formado en un 90% por el sistema venoso profundo y el sistema superficial, que es el que están viendo ingurgitado, es el sistema safeno superficial externo y este se comunica por venas perforantes entre los dos sistemas. Cuando se rompen estos comunicantes o perforantes, se va a producir la deformación de las paredes venosas del sistema safeno externo y aparecen las varices. Obviamente estas varices van a condicionar de que exista éstasis venosa, pequeños sáculos donde se van a formar los trombos. En cambio, el sistema venoso safeno interno está en la
parte interna del muslo. Igual, el sistema venoso profundo representa un 90% y está comunicado con este sistema superficial a través de perforantes. Cuando pierden las válvulas de estas perforantes, aparecen estos sáculos que son los comúnmente llamadas las varices venosas, ¿no? Ahora, el edema también, uno de los aspectos a considerar era la fobia. Esta se produce cuando nosotros presionamos el sitio del edema, como están viendo en el dorso del pie de este paciente, y pues ustedes van a graficar en su historia clínica con una cruz hasta 3 cruces, dependiendo de la intensidad que a ustedes poco a poco van a ganar experiencia y van a poder interpretar el grado del edema a través de esta fobia, ¿no? También podemos determinar la intensidad del edema pesando diariamente al paciente, porque si existe un aumento de peso, vamos a suponer de que está con retención de líquidos. Y en algunos casos, midiendo el perímetro de la región edematizada, acá por ejemplo se está midiendo la circunferencia abdominal, para determinar si es que existe un aumento de retención de líquidos. Este es el signo de Godet, que es una imagen más amplificada, que es al comprimir con el pulgar, queda una huella de esta impresión. La consistencia, el edema es blando, renal sobre todo, o el hepático o por congestión venosa. En cambio es un edema semiduro si es el de tipo cardíaco y siempre es duro si es inflamatorio o es el linfedema. Ahora, con respecto a la elasticidad, el edema elástico retorna inmediatamente después de hacer un pliegue. Tenemos que considerar que es un edema inflamatorio. En cambio, si es inelástico, demora al retornar en el resto de los edemas. El edema en su temperatura. Es caliente si es inflamatorio, es normal o frío si es cardíaco o renal o es provocado por congestión venosa. La sensibilidad. El edema doloroso es siempre inflamatorio. En cambio, indoloro es el cardiogénico, renal, hepático y el producido por insuficiencia venosa. Es pruriginoso si es alérgico, el de tipo angioneurótico. El edema es rojizo si es inflamatorio, es cianótico si es por éstasis, congestivo por insuficiencia cardíaca derecha, y el edema renal o hepático es generalmente pálido. El edema generalizado, aquí están viendo un niño con marasmo o guanasarca, se produce, el mejor modelo es el síndrome nefrótico, donde existe un aumento de la permeabilidad de los riñones, por lo cual se pierde proteínas, que normalmente no es así. Esto va a llevar a una gran pérdida de albúmina por orina, lo que va a condicionar hipoalbuminemia en el plasma y se va a producir un edema de tipo 4 generalizado, además presente en serosas, pleura, peritoneo, pericardio. La falla hepática grave, la hepatopatía crónica en la cirrosis también puede producir por una deficiencia en la producción de albúmina, agregándose el síndrome de hipertensión portal en estos casos, provocando una voluminosa citis, como ven en la imagen. A su vez, el edema cardiogénico tiene esta fisiopatología y obedece a diversos factores que mencionamos a continuación. Esto se produce porque existe un aumento de la presión venosa y también capilar, por ende existe un círculo vicioso de retroalimentación negativa del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por lo que existe patológicamente una retención de sodio y agua y esto perpetúa el edema. También participa en este círculo vicioso un aumento de la secreción de antidiurética, existen receptores a nivel de la aurícula, liberadores de péptido natriurético auricular, o también existen receptores de presión, los varoreceptores o quimioreceptores que juegan un papel intermedio en este círculo vicioso. El edema renal que ocurre en el síndrome nefrítico y en el síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico es puramente inflamatoria, es el típico caso donde existe hematuria, hipertensión, edema y proteinuria. Esto podemos ver en una glomerulonefritis postestreptocócica. En cambio, el síndrome nefrótico es un aumento de la permeabilidad renal hacia las proteínas que normalmente no deben aparecer en la orina, o si existen son trazas, muy poco.
Cuando existe esta pérdida exagerada de proteínas, obviamente, reiterando a lo que mencioné anteriormente, aumenta la presión coloidosmótica y este edema en el caso nefrítico es matinal, blando, periorbitario y al principio, sin embargo, después se generaliza. Otros tipos de edema puede ser el que se encuentra en el kwashiorkor y sobre todo en el marasmo, como están viendo estos niñitos, y esto es por la insuficiente ingesta proteíno y obviamente con las consecuencias calóricas, esto va a llevar a una baja presión coloidosmótica debido al bajo aporte de proteínas. Y en algunos casos puede existir un edema idiopático que no tiene causa. Esto puede tener una fisiología no clara, sin embargo existen muchas teorías. Puede aumentar la permeabilidad capilar, existe un exceso de aldosterona. De hecho existen algunos síndromes como el de Bartter, el síndrome de Gitelman, síndrome de Cohn, o el exceso de hormona antidiurética por un tumor de la hipófisis posterior, deficiencia muscular de la pared venosa, etc. El diagnóstico diferencial en el edema de tipo asimétrico hay que hacer, en primer lugar, sospechen, les comenté, una trombosis venosa profunda. En segundo lugar, el linfedema. Tercero, traumático. Y cuarto, inflamatorio. En cambio, en el edema asimétrico tienen que hacer diagnóstico diferencial si es insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, cirrosis hepática. Y obviamente, glomerulonefritis aguda, un edema renal también. O sea, en conclusión, si existe un edema bilateral, blando, blanco, pulso presente, piel tibia, sospechen insuficiencia cardíaca, renal o algún problema hepático. Si es un edema unilateral, sospechen primeramente en trombosis venosa profunda. Linfedema. El linfedema es un edema que se produce cuando no están cumpliendo los vasos linfáticos su función de retirar la linfa del espacio intersticial, y esto se puede producir en algunos países asiáticos por las filarias, Wuchereria bancrofti, por ejemplo, que ustedes deben tener una imagen en su texto o en su libro, de un escroto de un individuo asiático que está llevando en una carretilla, ¿verdad? Y esto es así, la Wuchereria bancrofti y algunas filarias pueden producir este tipo de edema. Sin embargo, lo más cercano para que ustedes alguna vez puedan ver en el hospital son algunos casos de neoplasias o en el escenario oncológico donde, ejemplo, un cáncer de mama infiltrante a los ganglios axilares va a hacer que el brazo correspondiente a ese lado de la mama esté bastante edematizado, durísimo, y este es el tipo del linfedema. Quizás este linfedema, las características es que tiene la piel bastante estirada, la piel de naranja que se llama el pale de orange, y la característica también es que no deja fobia. En algunos casos, lo que hablamos de la filaria se llama también fibroedema o elefantiasis. Puede haber una forma primaria donde se produce por aplasia o hipoplasia de los vasos linfáticos, pero el linfedema secundario se produce siempre por obstrucción o destrucción de los vasos linfáticos normales. En algunos casos puede ser por una celulitis de inicio. Esta celulitis que es causada, como hablamos en el capítulo de piel, siempre por la toxina del estreptococo, y vamos a ver una piel caliente, dura, con pérdida de función, la tetradacelso, ¿verdad? Y esto puede progresivamente afectar en una forma más profunda si se trata de otro germen más agresivo y produce una celulitis, además de una fascitis necrotizante. El linfedema que aparece cuando existe una alteración en el flujo linfático, pueden tener las causas más comunes en las siguientes: por procesos infecciosos, por irradiación, en el caso de un tumor, en el escenario oncológico, en los casos infecciosos, pues por filarias, por estreptococo, por estafilococo. También como causa está la trombosis por una dispersión de las células neoplásicas, cuando existe una cirugía donde han retirado los linfáticos por algún motivo. En el caso de un cáncer de cérvix, por ejemplo, el vaciamiento ganglionar va a hacer que permanentemente el paciente posoperado haga un edema de tipo linfático. Las compresiones estríngicas, habíamos hablado de la compresión de la vena cava superior, sin embargo, esto es más venoso. Podríamos hablar de la compresión de la cisterna de Peckett a nivel lumbar.
por un tumor y esto va a producir un linfedema bilateral en los miembros inferiores. Y anomalías congénitas, como mencionamos, una hipoplasia o aplasia de los linfáticos. Los síntomas que tienen son característicos. Duele con ciertos cambios de posición, nunca mejora con la elevación de las extremidades, a diferencia del venoso. Cuando estamos frente a un edema venoso, inclusive la recomendación terapéutica es que el individuo duerma con unos 5 a 10 centímetros de elevación de los miembros inferiores. El linfedema limita bastante la movilidad, puede ocasionar la formación de úlceras, obviamente altera la imagen corporal y reduce el bienestar psicológico. Tenemos que mencionar como algo muy frecuente para que ustedes tomen en cuenta. Yo he visto más de un paciente operado de cáncer de cervix uterino, donde se produce lamentablemente un edema antiestético e incómodo para estas pacientes posoperadas de esta causa. El mixedema es un edema especial que se observa cuando existe hipotiroidismo y esto se debe a la acumulación de mucoproteínas en diversos sectores del organismo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo en esta imagen los santomas, que es característico de esta acumulación a nivel de los párpados inferiores, da la impresión que fuera un paciente mal dormido, con ojeras, ¿verdad? Y esto es por aumento de la presión oncótica intersticial y transudación capilar como consecuencia de la atracción ejercida por las proteínas que se encuentran en el intersticio. La traducción clínica de este fenómeno es que semiológicamente es de tipo plástico, es poco depresible en la región periorbital y facies y no deja fobia. Esto también muy frecuente y patognomónicamente se puede ver a nivel de la región pretibial bilateral. Y por último, en este tema, tenemos que analizar el enfisema, y el enfisema se produce por la acumulación de gas a nivel del tejido celular subcutáneo. Su micrófono, doctor. Perdón. Les mencionaba que el enfisema es la acumulación de aire en el tejido celular subcutáneo y tiene diversas causas. Puede ser por la presencia de bulas a nivel del pulmón, congénitamente, que se rompen y pueden infiltrar el tejido celular subcutáneo. O en algunos casos también puede ser por un mal entrenamiento de una persona que no tiene práctica en colocar vías venosas centrales y gulares subclavias. Al puncionar el domo apical pleural puede infiltrarse de aire el mediastino, inclusive el espacio pleural, produciendo neumotórax y neumomediastino. En algunos casos también podemos ver cuando hay una herida que la parte marginal de esta herida crepita como si fuera nieve. Probablemente estamos frente a una gangrena gaseosa. Esta es provocada por anaerobios del tipo Clostridium perfringens. El enfisema se ve así y se toca como si estuviéramos tocando nieve, es lo que menciona la literatura. Tienen que tocar para tener esa experiencia. Quizás yo les estoy mencionando y quizás no logro que ustedes interpreten bastante bien en la sensación que se tiene cuando se toca el enfisema. Sin embargo, en algún momento lo van a hacer. Otras causas pueden ser el trauma por arma blanca, por disparos de armas de fuego, o también puede ser, ya remencionando, las heridas provocadas por
bacterias anaerobias productoras de gas o la ruptura de una bula pulmonar. Quizás aquí un poquito recalcar el gran riesgo del neumotórax. El neumotórax que ustedes ven en la imagen es el aire que está comprimiendo en el espacio pleural al pulmón. Este va prácticamente a estar comprimido como un pequeño muñón y esto va a causar un dramático aumento de la presión pulmonar, lo que se llama también cor pulmonar agudo, con la consecuencia desviación cardíaca en el mediastino y un shock obstructivo profundo y grave que puede llevar a la muerte. Bueno, si en el tejido celular subcutáneo tienen algunas preguntas, les escucho para pasar inmediatamente al sistema linfático. Doctor, cuando nos habló de kwashiorkor y marasmo, que se veía un edema, ¿en marasmo igual se puede ver edema, doctor? Más en el marasmo que en el kwashiorkor. Mucho más en el marasmo. Más en marasmo se puede ver los edemas. Así es. Okay. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos. Doctor, Adelante. disculpe, sobre el enfisema pulmonar, entonces sería un tipo de edema y sus causas principales llegarían a ser como enfermedades obstructivas crónicas, doctor. No, es muy diferente el enfisema pulmonar y el enfisema subcutáneo. No hay que confundir. El enfisema pulmonar es una patología pulmonar restrictiva que va a ir deformando por ruptura de los tabiques interalveolares a una enfermedad respiratoria crónica. Eso es otra cosa. El enfisema pulmonar, olvídate por favor, Diego, que es otra cosa. Estamos hablando del enfisema subcutáneo. En el tejido celular subcutáneo se acumula por algún motivo aire. Ese es el enfisema subcutáneo, que es muy diferente del enfisema pulmonar. Ahora, si me has escuchado del neumotórax, que es una consecuencia de la infiltración de aire por una ruptura de una bula pulmonar, es muy diferente. Eso ya se llama neumotórax y produce compresión pulmonar y un shock de tipo obstructivo. Es muy diferente al enfisema pulmonar. Entiendo, doctor. Gracias. Muy bien, Diego. Pasamos. Ustedes en anatomía y fisiología han estudiado que existen diferentes estaciones ganglionares, preauriculares, occipitales, subclaviculares, infraclaviculares, axilares, inguinales, popliteas, pedias, etc. Estas estaciones ganglionares a la inspección semiológica normalmente no se ve y tampoco se palpa porque están inertes, presentes ahí, son como regimientos de ejército que están ampliamente comunicadas por vasos linfáticos. Y es que el linfático también tiene la circulación. Recuerden que en la dinámica capilar intervienen muy importantemente para que no se perpetúe que se quede líquido en el intersticio y se produzca un edema de tipo linfático. Sin embargo, también es un sistema de vigilancia permanente porque en cualquier sitio de la economía, si se produce una infiltración de algún enemigo viral, bacteriano, parasitario, tumoral, obviamente es captado por el sistema linfático y va a aparecer un ganglio linfático centinela de inicio, ¿no? Se va a producir un bubón, ustedes a la inspección van a ver una pequeña bolita, a la palpación la van a tocar y esta ya es una adenopatía, una gangliopatía. Sin embargo, si el problema es más grande, van a aumentar la cantidad de estaciones ganglionares infartadas o aumentadas. Y si es que le gana siempre el agente etiológico, probablemente ustedes conocen por anatomía y fisiología que los linfáticos terminan en su circulación, ingresando a la circulación sistémica en la gran vena linfática derecha y en el conducto torácico izquierdo. Esto con el propósito de que quizás siendo un tercer nivel y cuando el enemigo bacteriano, viral, parasitario o tumoral ha vencido a estos ganglios, va a pasar a ser defendido por sistema retículo endotelial que está presente en el vaso y en el hígado. O sea que va a aparecer hepatoesplenomegalia. ¿A dónde quiero llegar? Cuando se produce un solo ganglio linfático localizado, podemos sospechar que la infección e inflamación es muy localizada. Sin embargo, si tenemos un cuadro donde existen renopatías con hepatoesplenomegalia, el cuadro es muy grave. Podemos pensar en este caso en mieloma, leucemia, una metástasis tumoral, etc.
Estos aspectos anatómicos solamente se los muestro para que ustedes vean una imagen amplificada de un ganglio. Este tiene su corteza, un centro germinal para corteza. Tienen que saber que aquí están en forma abundante ciertos linfocitos, leucocitos mononucleares, perdón, los macrófagos que a su vez van a infiltrar a todos los tejidos como la primera línea de defensa, como son los macrófagos. Está comunicado ampliamente los nodos linfáticos por vasos linfáticos que tiene la característica de tener válvulas que transportan la linfa y constituye el segundo sistema de retorno circulatorio como habíamos mencionado en el anterior tema. Los linfáticos de los miembros inferiores, inguinales y pélvicos drenan en lo que se llama la cisterna de Beckett. Desde allí hacia el conducto torácico izquierdo a nivel de la unión de la yugular y subclavia. En cambio, en el lado derecho es la gran vena linfática, el conducto torácico izquierdo y la vena linfática en el lado derecho. Los linfáticos se pueden dividir en superficiales y profundos. Al alcance de nuestra inspección semiológica está solamente un 35%. Y esto, sobre todo aquí menciono de los varios, los más centinelas, como son los cervicales, axilares, inguinales. Los profundos, a su vez, también centinelas, como los mediastinales y los abdominales. Los ganglios profundos localizados en el mediastino, existen otros tributarios que son los peritraqueobronquiales. En el abdomen están los mesentéricos, los retroperitoneales como los ilíacos, abdominoaórticos. Les mencionaba que los ganglios normalmente están colapsados, no se los ve ni se los toca. Sin embargo, cuando ustedes al hacer este examen sistemático que estamos mencionando por orden, en este nivel estamos en la exploración de los ganglios linfáticos, cuando encontramos una pequeña aumento de volumen, a la inspección y a la palpación estamos frente a una adenomegalia o una adenopatía o una infartación ganglionar que son sinónimos. Sin embargo, si este ganglio además tiene pequeños vasos en la vecindad, estamos frente a una adenitis. Entonces podemos estar, si es que existe ganglios y vasos linfáticos inflamados, frente a una linfoadenitis. El crecimiento de los ganglios linfáticos puede producirse por infiltración de células inflamatorias. Todas las enfermedades virales, desde el COVID, desde la rubiola, hasta el Zika, todas están acompañadas por infartación ganglionar. Algunas infecciones bacterianas clásicas, como por ejemplo la Yersinia enterocolítica en el bubón, en la peste bubónica o en la fiebre tifoidea. Las enfermedades autoinmunes como el lupus, por ejemplo. También puede producirse esta infiltración por invasión de células neoplásicas en la metástasis tumoral, o también puede producirse en algunas enfermedades metabólicas congénitas como el síndrome de Gaucher, la esfingolipidosis, Niemann-Pick, Tay-Sachs, o la amiloidosis o sarcoidosis también. Y también puede ser por una respuesta inmunitaria a un antígeno, por ejemplo, la inyección de la vacuna antitetánica puede causar bubones en un periodo de 2 a 3 semanas posterior a la inyección. También puede producirse por algunas infecciones. Acá reformulamos la mononucleosis infecciosa, que es la enfermedad del primer beso. Esto puede producirse en adolescentes, típicamente con una triada con odinofagia, linfoadenopatía cervical y fiebre. El citomegalovirus también puede causar gangliopatías, la bacteriancios mencionado, ejemplos, la tuberculosis, que puede dar lugar a la tuberculosis ganglionar, y es típico en el cuello encontrar en algunas imágenes la escrófula tuberculosa, algunos ganglios del tipo de blastomices, la sífilis, la toxoplasmosis, que también puede producir, y obviamente el HIV, el SIDA, ¿no? Algunas enfermedades inmunológicas, aparte del lupus mencionado, la artritis reumatoidea, la dermatomiositis. Y las enfermedades malignas como el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, ¿no? Esto hace la diferencia en histopatología al encontrar la célula de Rett-Steinberg o no. El encontrar la célula de Rett-Steinberg hará un diagnóstico de linfoma de tipo Hodgkin, y no encontrar es un linfoma de tipo no Hodgkin.
La leucemia también es causa de adenopatías generalizadas, a tomar muy en cuenta como causas de adenopatías generalizadas. Esto es para mencionar los diversos sitios de los ganglios, que lo voy a pasar un poco rápido porque se desconocen por sus estudios en anatomía y fisiología. Lo que nos interesa es esto en realidad. Cuando tenemos nosotros una adenopatía, ya sea cervical, inguinal, axilar, tenemos que tomar en cuenta 7 cosas. Lo que dice el Seidel-Mosby, las 7 S en inglés: size, shape, site, squeeze y spread. Sin embargo, vamos a tratar de puntualizar en español las cosas que tienen que tomar en cuenta. Primero, tienen que indicar la localización del ganglio encontrado, ¿no? Si es que es cervical, anotarán adenopatía cervical derecha, izquierda, ¿no? Si es inguinal, lo mismo. El número de ganglios que ustedes están determinando por su inspección palpación. La forma puede ser redondada, puede ser ovalada, puede tener una superficie lisa o irregular. El tamaño puede ser de pocos milímetros a varios centímetros. Existe una frontera acá, más de 20 milímetros, podemos estar frente a una forma tumoral. Menos es inflamatorio. Si es de superficie irregular, podemos estar frente a un ganglio que es de tipo tumoral. La consistencia elástica es de tipo inflamatorio, en cambio la dura, pétrea, es de tipo tumoral. La sensibilidad, si es dolorosa, generalmente es inflamatorio. Si no, probablemente es tumoral. Movilidad, si es adherida a planos profundos, es tumoral. Si es libre, es inflamatorio. El estado de la piel que recubre el ganglio, si es que existe tetradracelso, estamos frente a una adenitis. Y la evolución, si este es agudo o crónica, si es de crecimiento lento o rápido, también es importante. Recuerden que las adenopatías crónicas pueden estar frente a una enfermedad muy frecuente que es la tuberculosis, y si son adenopatías agudas, puede ser un HIV, puede ser una leucemia también. Las adenopatías profundas no son fáciles de acceder a la inspección y palpación semiológica, y estas deberán estudiarse a través de métodos complementarios como una linfografía o quizás una tomografía axial computada o una linforesonancia o una angiolinfotomografía. Los invasivos mediante una toracoscopía, mediastinoscopía, una laparoscopía. También se pueden hacer directamente biopsias guiadas por tomografía o ecografía, o podemos hacer a través de una pequeña cirugía retirando el ganglio para enviar y determinar la causa etiológica frente a que estamos. Dentro de la metodología del estudio con adenopatías superficiales y profundas existe una secuencia. Hay que pedir sangre, orina para identificar cuál es la estirpe celular. Probablemente, si es que es una leucemia, veremos blastos en la sangre periférica. Hematológico a través de una punción medular para ver determinación sérica de HIV, BDRL, en el primer caso SIDA, en el segundo caso sífilis o algunos otros procesos infecciosos. El monotest, que es para la mononucleosis infecciosa, o algunos test como por ejemplo un coprocultivo, hemocultivo en caso de salmonelosis, perfil y algunos otros exámenes más dirigidos como biopsias con histopatología. Algunos cuadros es característico por faringitis, adenopatías, fiebre, y a nivel del extendido periférico se pueden ver estos linfocitos atípicos. Es causada esta enfermedad por el virus de Epstein-Barr, es acompañado de hepatoesplenomegalia, un rash cutáneo, y tiene manifestaciones neurológicas en un pequeño porcentaje. Otras causas también puede ser el HIV. Ustedes van a leer en la literatura que el HIV se comporta como una mononucleosis like en inglés, cuando unen a una patología, quiere decir un síndrome parecido a la mononucleosis. O sea, en el HIV existe un síndrome parecido a la mononucleosis. Gangliopatía en más de 2 sitios, odinofagia, fiebres, como si el paciente estuviera con una coriza o resfriado. También puede suceder en la infección del sistema por citomegalovirus, herpes, hepatitis, toxoplasmosis y brucelosis, pero más frecuentemente el virus de Epstein-Barr y HIV.
Aparece fiebre, adenopatías, configura un cuadro clínico de 3 posibilidades infecciosas cuando estamos frente a este cuadro clínico: enfermedad infecciosa, neoplástica o autoinmune inflamatoria. En cambio, el síndrome adenohepatoesplénico nos está hablando de algo mucho más grave. Si existen adenopatías y además existe hepatoesplenomegalia, podemos estar frente a todas estas posibles causas, desde HIV, citomegalovirus, toxoplasmosis, fiebre tifoidea, algún tipo de leucemia, linfoma, amiloidosis, lupus o sarcoidosis. Dentro del enfoque clínico que tenemos que tener en estos pacientes, si son de bajo riesgo, estamos frente a las características, las 7 S que les he mencionado: ganglios que son fluctuantes, no adherentes a planos profundos, son pequeños, de bordes regulares, será pues un hemograma y control clínico. Sin embargo, si tenemos un paciente con gangliopatías grandes, adherentes a planos profundos, duras, de bordes irregulares, probablemente estamos frente a una enfermedad neoplásica o autoinmune. Aquí tendremos que pedir exámenes especiales, aparte del hemograma, perfilén, anticuerpos antinucleares, etcétera, y algunos exámenes especiales como les había hablado, tomografía, resonancia y biopsia ganglionar. Bueno, con esto concluimos la clase. No sé si tienen preguntas, dudas, adelante. Bueno, si no hay más, primero agradecer a Jael, que me ha cooperado bastante. He tenido que madrugar todas estas clases. Muchísimas gracias por todo el apoyo técnico. A ustedes por asistir. Y pues nos vemos fin de año para mis temas en el seminario de fisiopatología. Yo voy a comunicar al departamento. La próxima clase el día viernes comienza el doctor Torrico con su tema. Si es que por favor el representante o Jael le puede avisar. Si no, no hay más. Gracias y pues hasta la próxima. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias. Chao, gracias.